Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Jesús. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Jesús. Por eso allá en primera de Juan, capítulo 5, dice engendrado. Leí anteriormente engendrado. Por lo tanto, Dios tiene ese poder, tiene esa característica. ¿O acaso nosotros no tenemos esa característica de engendrar? ¿O acaso es en vano cuando dice la palabra en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Por supuesto, es un proceso, no es que ya estamos así. Porque ahí está imagen y semejanza. Dos características diferentes. Pero vamos a llegar allá, en el nombre del Señor, ¿verdad? Vamos a alcanzar ese cuerpo celestial. Vamos a alcanzar esos galardones. Marcos 9:7. Otro ejemplo de la transfiguración de Cristo. No solamente uno. Pero ahí estaba ¿quién? Pedro, Jacobo y Juan. 3 testigos videntes cuando Cristo se transforma para que ellos puedan ver. Y no estamos hablando de una transformación ficticia, como cuando usted se para en el río y usted puede ver la sombra de ese personaje. Porque a veces ustedes saben que en el río, pues usted, dependiendo la posición del sol, la sombra se puede apreciar, porque es de acuerdo al horario de la puesta del sol. ¿Se acuerdan de cuando hacían las maldades? Muchas maldades que se hacían por el agua, con el agua. Pues la transfiguración del Señor, un ejemplo vital y real. Si los teólogos quieren buscar, añadir, pues que se rompan la cabeza buscando lo que es la verdadera transformación de Cristo. Porque Cristo siempre estuvo aquí enseñándonos con evidencias lo que iba a suceder después de su resurrección. Porque Dios no demanda de nosotros que creamos algo que Él no haya dejado evidencias sobre la faz de la tierra para que nosotros podamos creer. Porque es así, de la única manera que Él nos va a demandar y exigir, porque no tenemos excusa. Alabado sea tu nombre. En el 7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él oí. ¿Qué suena eso? Eso es una orden directa del Dios Todopoderoso. Una orden. Y si es una orden de Dios, no es déjame ver si puedo, no. Eso es una orden específica. Él dijo, a Él oí. Tiene un peso y tiene juicio. Por eso es que Cristo todo el tiempo dijo, y yo leí anteriormente, dice, yo no los uso, las palabras, porque Él vino aquí a cumplir una orden de su Padre. Desde que comenzó hablando allá a la edad de 12 años,
y le dijo, me es menester estar en los negocios de mi padre. ¿Ah? Por eso es que nosotros tenemos que trabajar con sabiduría para alcanzar todas esos galardones. En Hechos 5:38 dijo, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ustedes ven lo peligroso y el peso que tiene esto. Cuando allá anteriormente leí, dice, a él oí. Y si nosotros oímos la palabra de Dios, porque está escrita, y la obedecemos, pues entonces no hay razón el por qué estar buscando fábulas y estar inventándonos cosas que no son. Porque la palabra lo dice. Por eso es que Dios dice que nos ordena a nosotros que nosotros seamos sabios y no entremos en discusiones seculares, ficticias. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que decir, la verdad. Y si hay que corregir la verdad, se corrige para adelante. No imponerla. Porque el amor de Dios es voluntario. Hay que hacerlo por amor. De la misma manera que usted ordena a su hijo porque lo ama, si es que sabe lo que es amor. Porque el amar a un hijo no es dejar que ese hijo haga lo que quiera. ¿Ah? Si su hijo llega todos los días con $10 que usted no se lo ha dado, usted debe examinar de dónde está buscando los $10. No es de que él esté comprando y dejando de comprar. Porque eso no es amor, eso es falta de amor. Porque usted sabe que en algún momento, como en el cuento del niño que comenzó a llevarse un lápiz y terminó llevándose, por usar un término más flexible, se llevó la vaca y ahí, pobre niño, ya era adolescente, porque tuvo que pagar el precio de haberse llevado la vaca. Porque la vaca era muy grande y las autoridades se dieron cuenta que la vaca se había ido, no por su propia voluntad, y uso ese término, pero ese término pertenece al humano, no a los animales, pero para que entendamos. Hechos 3:14, en el gran discurso que tuvo Pedro, y dijo, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Evidencias tras evidencias. Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser que cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Alabado sea tu nombre. Porque no hay otro nombre, solamente el de Jesucristo. Hebreos 1. Alabado sea tu nombre. Dice, Hebreo capítulo 1, del verso del 1, dice, Dios habiendo hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién? ¿Para quién Dios hizo el universo? ¿Por quién? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó
a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y sabemos que en 1 Corintios 15, del 1 al 23, del verso 25, 15-25, 1 Corintios dice que llegará el momento, el fin, cuando Cristo que le entrega el reino a su Padre al final del milenio. Porque dice la palabra, como ya dice en Salmo 110, hasta que ponga sus enemigos debajo de sus pies. Ven que el patrón del reino, de las leyes celestiales y de ese gobierno celestial están bien explicadas, están bien establecidas. Si las estableció Dios, y Cristo vino a estamparlas en el planeta Tierra. Alabado sea tu nombre. En Juan 9:29, cuando ustedes saben que están en la conversación y siempre estaban apuntando y buscando la forma de acusar a Jesucristo y de buscar la forma de cómo condenarlo, que es lo que posiblemente muchas veces hoy se ven, llevándole a contraria a la palabra de Dios, porque es el mismo espíritu de disensión. Lo único que en aquel entonces Cristo estaba allí. Hoy Cristo no está, pero si hacemos y tenemos fe y creemos la palabra, sabemos que Cristo es como si hubiera sido hoy, estando hoy aquí. Miren lo que dicen en Juan 9:29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Se están culpabilizando, están aceptando culpabilidad. Porque si ellos admitieron y saben que Dios le habló a Moisés, pues ahora Cristo está representando al Padre, ¿no? Pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea, rechazándolo. Es como nosotros decir, a veces yo he utilizado este ejemplo aquí, por ejemplo, el cristiano que tiene una ideología dentro de un sistema político y identifica un partido que porque es por los pan y los peces, que es por el partido de los pobres. Entonces el otro partido supuestamente es el partido de los ricos. Lo único que la filosofía y la plataforma del partido de los pan y los peces aboga por lo que, por el aborto, aboga por el casamiento del mismo sexo y por todos esos pecados que la palabra Entonces cuando usted corrige, hermano, yo no creo en eso. Bueno, pero usted acabó de decir que usted respalda a este líder. ¿Ve cómo estamos? Estamos ciegos. Tenemos que conocer la verdad. Ellos decían ellos mismos se acusaron. Por eso es que a veces hay muchos pecados ocultos que pensamos que no son pecados, pero son pecados ocultos. Porque debemos crecer, debemos conocer la palabra de Dios y debemos venir a aprender de la palabra de Dios. Porque es un privilegio que podamos llegar. Porque llegará el día que estaremos enfermos. Llegará el día de que no podemos caminar. Llegará el día que no podamos poder ver. Llegará el día que no podamos oír. Entonces, ¿qué? Hágase en ese mismo examen, hágase en ese examen de autoexaminación. E imagínense usted estar en una situación a ese nivel. Para entonces, ¿qué? Entonces sí le diríamos al Señor todas las mañanas, gracias Señor, porque me dejaste levantar un nuevo día. Juan 10:9, sabemos que Cristo es que está ahí, está en la puerta. Tenemos que estar en alerta, porque en Apocalipsis 3, capítulo 3, dice 3:20, que Él está ahí. Cuando cierre esa puerta, el que se quedó, se quedó. Porque que cuando venga el rapto, es para irnos. No hay excusa. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Al que el Padre
santificó y envió al mundo, vosotros decéis que tú blasfemas porque dice, Hijo de Dios soy. Porque como ustedes sabrán, la condenación y el juicio fue a base de que él dijo que era el Hijo de Dios. Por eso es que hoy nosotros tenemos que entender esa verdad que sea convicta en nuestra vida. Los fariseos, los saduceos, toda aquella gente, los intelectuales, los teólogos de aquel día cuando Cristo caminó y los exégetas de ese día no pudieron ver esa verdad. Por eso se condenaron, porque no podían ver que Cristo era el Hijo de Dios engendrado. Por lo cual, si es inculpable, por lo cual lo crucifican. Está bien claro. Esa es la rebelión, ese es el pecado de rechazar a Cristo. Porque ellos no lo pudieron ver. Porque volvemos a lo que dice la palabra. Y dije anteriormente en Juan 6:44. Dios es el que nos da ese regalo. ¿O acaso no dice en Tito 5:3 o 3:5 que nosotros somos salvos ¿qué? Por la gracia de Dios? No es por obras, no es porque trabajemos 50 horas, no es porque hagamos 50 templos ahí a favor del movimiento de prosperidad. Nada de eso. Una sencillez. Servir al Señor, ser obediente y humilde como fue Jesucristo. Porque en Juan 12:49, porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo con el Padre, como el Padre me lo ha dicho. Este es Cristo hablando. En ningún momento ha cambiado. El único momento Él dijo, os doy un mandamiento nuevo, y era el mismo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero Él usa algo para recalcar de que no se hiciera acepción de personas, porque como ustedes notan, bajo nuestra ignorancia, nuestra inmadurez, nosotros hacemos acepciones de personas de acuerdo a nuestro balance económico, o sea, nuestro nivel social en las áreas financieras. He dicho o menciono, si usted tiene $1 millón, es millonario, pero el que tiene 20 lo ve a usted como una persona cualquiera. El que tiene 20, pero el otro que tiene 100, entonces ve el de 20, ¿eh? Que es de acuerdo donde usted está parado. Entonces es todo sistemático. Porque toditos cuando se vayan a morir, si es que tienen la alternativa y el privilegio de morir con su cuerpo, porque digo el privilegio de morir con su cuerpo porque se pueden quemar y hacerse cenizas, porque pueden morir en un avión, quemarse, y su cuerpo no será hallado, ¿no? El que tenga el privilegio de que lo entierren, pues lo van a enterrar en no sé dónde lo enterrarían, pero donde lo entierren, y si es posible con un recibo de todas las riquezas, al igual que al pobre. Para Dios no hay acepción. Lo importante es que todos despertemos ahí arriba, que cuando miremos y tú busques y digas, gloria a Dios, tú estás aquí, pero cuando tú busques y mires y tú no veas un ser querido por tus propios errores, por tu propia maldad, por tu propia ignorancia, porque no hiciste tu trabajo, tendrías la eternidad para que te lamentes. Alabado sea tu nombre. Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Obedecer la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Cristo en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen?
Él intercede por ellos, pero no quiere decir que todos aquellos estaban perdonados. Tenían que hacer su trabajo, tenían que aceptar al Señor, pero ya Cristo estaba intercediendo por ellos, como nosotros debemos interceder por todos nuestros familiares que no han aceptado y han recibido al Señor como su Señor de sus vidas. Tenemos que pelear esa batalla, no solamente orar, nuestras acciones. Cantamos a veces, Dios es todo para nosotros, está en nuestro corazón, es primero. Pues vamos a poner primero en sus cosas, no en nuestras emociones. Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos moradas con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Alabado sea tu nombre. Evidencia tras evidencia de lo que debe ser la verdadera justicia de los líderes, que enseñen esa verdad, que enseñen la verdad que verdaderamente edifica, y que el que le promete ese viaje al reino. Porque todo lo demás, como ustedes vieron en la lección, dice la palabra, todos nos desviamos, todos somos injustos, todos cometemos errores. Ustedes ven desde el principio, desde Aarón, desde la época de Aarón, los primeros que comenzaron a fallar dentro de esa familia escogida, sus hijos, porque la vanidad es bien peligrosa. La vanidad es el resultado de cierta prosperidad. La prosperidad puede llevarlo a usted a esa vanidad, y esa vanidad a esa soberbia. ¿Y quién es el líder de la soberbia? Creo que está en Isaías 14, y Ezequiel 28. Alabado sea tu nombre. En Juan 20:16, esa verdad a mí me gusta, siempre la leo, porque es una realidad viva. Dice la palabra aquí, cuando Cristo, después de haber resucitado, le dice a María, Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboní, que quiere decir maestro, ¿verdad? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, no dijo a mis hijos, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Una verdad que pesa, no tiene límites. Porque aquí Cristo hablando después de su resurrección, no es antes, después. Probando con evidencias verbales, físicas, celestiales, porque ya le estaba transformado, y dice esas palabras. No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ves a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Alabado sea tu nombre. Y si ustedes buscan, porque el tiempo ya va avanzando, Mateo 23, en Mateo 23 y Mateo 24, alabado sea tu nombre. Mateo 23, porque los líderes siempre estaban buscando la forma de contradecir al Maestro, a Jesucristo, que es un hábito semejante muchas veces hoy. Ustedes entienden y conocen que a veces pues nos gusta llevar la contraria. A veces nos lleva, aprendemos algo, no sé a dónde,
Pero aprendemos algo y pensamos que eso es lo correcto, entonces llevamos la contraria. Queremos desmentir, pero como leí yo anteriormente, dijo, no hay problema, allá tú, con Dios, porque lo que está escrito está. En Mateo 23, en el verso 4, dice, porque, miren a ver si estas son las características de muchos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Cuando predican prosperidad, ¿verdad? Mucha prosperidad, muchos edificios, pero son pocos los que doblan el lomo, son pocos los que van a doblar el lomo. Y yo no voy a predicar si no recibo una paga, porque el cristiano, o sea, el que trabaja para el reino es digno de salario, dice, como eso dice Pablo, pero también Pablo dijo que todo lo hizo voluntario. ¿Eh? No es que sea algo en contra de la palabra, pero si nosotros trabajamos para el Señor, va a suplir. Entonces debemos entender en qué posición estamos para decir que vamos a vivir del Evangelio. Y es que está en esa posición. En el 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Pues en estos tiempos, pues la buena vestimenta, buenos vestidos, buenos trajes o sacos, como le quieran llamar, tienen que ser de primera clase, no de $99, tienen que ser de 500, 1000, 2000, dependiendo de nuestra posición eclesiástica. ¿Ah? Tenemos que examinarnos. Antes llaman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas. Hermanos, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llamáis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Está bien claro, nosotros no tenemos que correr, no tenemos que volar, todo está en el tiempo de Dios. Dios es el que va a proveer, Dios es el que nos va a traer acá arriba. Y es que tenemos que estar acá arriba, porque tenemos que estar conforme con lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el mismo Mateo capítulo 24 dice, alabado sea tu nombre. Mateo 24, el verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Alabado sea tu nombre. Tenemos que pelear esa batalla, tenemos que perseverar, porque la palabra dice que aún los escogidos pueden ser engañados. Por eso que tenemos que ser bien cuidadosos como escuchar, y cuando escudriñamos la palabra, tratar de escudriñarla de una manera bajo la unción espiritual. A veces yo tengo muchas amistades que me llaman, piden la opinión, intercambiar, y es triste ver que ellos vienen con opiniones ya prefabricadas porque lo leyeron en libros que tienen supuestamente la respuesta de ese pensamiento o de esa verdad. Entonces nosotros podemos ver la inmadurez, pero también podemos discernir si la inmadurez del hermano es para traer
diferencia o es que quiere aprender y estar seguro. Eso usted lo puede discernir porque usted conoce sus amistades. Y sabemos, todos los conocemos, vamos conociéndonos. Por lo tanto, tenemos que ser bien cuidadosos en lo que leemos fuera de la Biblia. Y he dicho cuidadoso, porque el leer pues puede edificar siempre y cuando tengan temas de edificación. Pero también si son temas de confusión pueden ser muy peligrosos. Porque cuando usted estudia en lo secular es lo mismo. Usted aprende muchas técnicas, usted aprende muchas cosas y usted aprende a ver algo de muchas maneras. Pero en realidad es una fantasía. Porque la verdad solamente es una. En 1 Corintios 9:18 dice: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. En 1 Corintios 11:1 dice: ser Cristo, dijo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Alabado sea tu nombre. Y como ustedes saben, Pablo, el apóstol Pablo, fue un ejemplo donde la mayor parte de las escrituras en el Nuevo Testamento, en el Evangelio después de Cristo, en el tiempo de la gracia, fue escrito por Pablo. Tuvo ese privilegio. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por sus frutos los conocerán, ¿verdad? Dice la palabra. En Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Características de esa justicia del hombre de Dios, características que no podemos tener de una forma de hipocresía. La hipocresía en nosotros no debe regir en nuestras vidas. Debemos ser hombres y mujeres de una sola pieza. Debemos luchar, pelear la batalla y alcanzar todas esas cualidades que tiene el cristiano. Porque Cristo dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada se puede hacer, ¿verdad? Hermanos, el tiempo avanzó, privilegio, una responsabilidad, presentar, enseñar la palabra de Dios, pero la justicia del líder cristiano, la justicia de todo aquel que dice o que Dios lo ha puesto a dirigir su pueblo, es la de como de Cristo, la obediencia, obedecer la palabra de Dios. Obedeciendo su palabra, obedecemos a Cristo. Y Cristo no mintió. Cristo nos dejó sus pisadas para que así nosotros sigamos sus pisadas. Hermanos, que Dios les bendiga. Nuevamente un placer
Bienaventurados los que podemos alcanzar y llegar a la casa de oración para aprender su palabra, porque todos los días hay algo nuevo de aprender. Y gracias a Dios que nos da esa oportunidad de levantarnos cada día. Y ahora nuestro hermano Junito para que nos despida. Alabado sea tu nombre. Mi alma te alaba. Y mientras podamos llegar a la casa de oración para aprender de su palabra, hermano, esfuércese. Trabaje y peleen esa batalla para poder seguir creciendo.
4. Alabado sea tu nombre. Segunda de Corintios, alabado sea tu nombre, 2:4. Verso 16. Dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. A través de nuestras pruebas, a través de nuestras tribulaciones, es que Dios va moldeándonos, vamos creciendo, pero tenemos que usar esas tribulaciones para aprender. Tenemos que usar esa experiencia de la vida a nuestro favor y a favor de los que nos rodean. Porque ¿de qué nos vale que nosotros tengamos experiencia en nuestras vidas y sigamos repitiendo los mismos errores? No podemos darle ese espacio a ese error. Tenemos que pelear la batalla. Porque esto es una batalla espiritual. Si nos caemos, nos tenemos que levantar hasta que alcancemos ese balance de la vida cotidiana. Como todo individuo, desde niño, un recién nacido comienza a sus primeros pasos a gatear, después trata de pararse hasta que logra alcanzar ese equilibrio. Y una vez que alcanza el equilibrio, trata de correr. Pero Dios nos dice, tranquilo, no te ahorres, tu tiempo vendrá. Y eso es lo que le dice a los líderes, que el tiempo de Dios está al tiempo de Él, no al tiempo de nosotros. Por eso es que nosotros no debemos acelerarnos, por eso nosotros debemos esperar en que Dios nos dé esa oportunidad. Alabado sea tu nombre, porque si esa oportunidad y esa responsabilidad es para nosotros, hermanos, va a llegar. Pueden estar seguros que va a llegar. La pregunta es, ¿estoy preparado? ¿Estoy entrenado debidamente para hacer el frente a ese reto de la vida? ¿A lo que tengo que enseñar? ¿A lo que tengo que hacer? Tenemos que examinarnos. Porque si soy un líder dentro del gobierno eclesiástico, con la responsabilidad celestial, no de hombres, tengo que comenzar a observar si yo tengo esa responsabilidad de liderazgo en mi propio hogar. Si tengo ese liderazgo dentro de mi hogar, quiere decir que ya estoy creciendo, ya estoy madurando. Si no he crecido a un nivel de liderazgo en mi hogar, como padre, como madre, quiere decir que todavía tenemos que aprender. Quiere decir que me debo sentar y aprender para entonces alcanzar esa responsabilidad. Mi alma te alaba. En Mateos 10:16 dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Alabado sea tu nombre. Porque si ustedes van a 2 de Corintios capítulo 10, del verso del 3 al 5, dicen que nosotros, esto es una guerra espiritual. Esto es una guerra que nosotros tenemos que prepararnos. Y la armadura es la palabra de Dios. Tenemos que prepararnos. Porque es de la única manera que podemos confrontar todos esos retos. Y no son retos solamente a veces sencillos o violentos, pero hay retos en nuestra vida que una acción de responder, de contestar a una persona, a un hijo, a una hija,
puedes influenciar en algo negativo o en algo positivo en un futuro. He mencionado anteriormente muchos ejemplos, que nosotros somos espejos de lo que nos rodea. Y si somos el padre o la madre o el adulto que supervisa a esos niños, nosotros somos responsables de la disciplina social de esos niños. Porque es en el hogar donde se implementan las normas y las reglas sociales de un pueblo, para que sean pulidas bajo una institución de una educación secundaria y alcanzando esa madurez entonces a través de todas esas experiencias, para entonces adquirir ese conocimiento secular que le llamamos una educación profesional, a veces le llaman, la cual no define el carácter de un hombre o de una mujer espiritual, porque Dios es el que construye esa característica, esa personalidad en el ser humano. No son los hombres, solamente Dios. Dios es el que quita todas esas malas costumbres que tenemos, de arrogancia, de orgullo, vanidad. Por lo tanto, Dios es el que nos forma por medio de su palabra. Lucas, capítulo 10, verso 16, dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha, a mí, desecha al que me envió. La justicia del líder eclesiástico es enseñar y entender la palabra de Dios y enseñar lo que está escrito. Y aquí él dice, y repito, alabado sea tu nombre, que hay que hacer lo que él ha dicho. Y dijo Cristo, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Cristo reconociendo su posición como enviado de Dios. Y todos sabemos que es su Santo Hijo, engendrado, con la H mayúscula, Hijo. Pero no estamos enseñando gramática. Alabado sea tu nombre. Lucas 8:1 dice que Jesús iba a través de las ciudades que enseñando su palabra. ¿Pero qué enseñaba? Las promesas del reino. Porque ahora había un reino, que es el reino que Dios nos ha prometido. Mateos 20:25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande en vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos, Alabado sea tu nombre. Ejemplos tras ejemplos de lo que Dios a través de Jesucristo nos ha enseñado. Queremos ser grandes, queremos ser primero, vamos a servir. Cristo lo demostró en el lavado de los pies, ¿se acuerdan? En Juan 13, capítulo 13, cuando Cristo le lavó, porque ellos todos tuvieron la oportunidad de lavarle los pies a Jesucristo y ninguno tomaron esa iniciativa. Por eso es que se humilla, será ensalzado, dice la palabra, porque es en el tiempo de Dios que Él hace esto, no es el tiempo de nosotros. ¿Y qué más? ¿Qué mejor ejemplo que ese? ¿Acaso nosotros podemos hacerle eso a nuestro actual enemigo, si tenemos enemigos y lo conocemos? Porque no quiero entrar en lo familiar, porque a veces cuando hay necesidad y obligación pues hay que hacerlo, aunque a veces no lo hacemos. Pero la pregunta es, ¿le podré yo hacer
un favor de ese nivel a mi enemigo. Y no tiene que ser un enemigo, puede ser un vecino. En Génesis, yo mencioné anteriormente la historia de José, se encuentra en Génesis 45, parte cuando Dios preserva a José. Alabado sea tu nombre. En Génesis 45 podemos ver cómo Dios nos prepara y nos coloca en esas posiciones, de acuerdo a lo que nosotros hemos alcanzado, de acuerdo a ese interés que nosotros hayamos puesto, porque tenemos el libre albedrío y podemos hacer esa decisión. Tenemos que luchar, pelear y trabajar por esos galardones. Alabado sea tu nombre. Si trabajas por 15 horas, trabajas por 15. Trabajas por 40, trabajas por 40. Alabado sea tu nombre. En el libro de Isaías, en el capítulo 6, el profeta le dijo, cuando Dios lo llama, heme aquí. Una palabra con fuerza, con compromiso, pero sin el conocimiento de lo que iba a costar, de lo que él tenía que hacer. Porque a veces nosotros decimos, heme aquí, soy voluntario, pero no sabemos. Y como no sabemos lo que conlleva el ser voluntario para dicha responsabilidad, entonces ahora comienzo a fallar, porque no era lo que me esperaba. Y comienzo a no cumplir. Por lo tanto, he mentido y he fallado. Por eso es que cuando nosotros le decimos al Señor, heme aquí, debemos estar bien puestos o parados en nuestros zapatos, firmes, dispuestos a tomar cualquier prueba, cualquier tribulación, sin mirar hacia atrás. Porque si decimos vamos a coger esa responsabilidad, tenemos que cumplir, porque Dios no es un niño ni es un humano. Ese es el Dios de los ejércitos, y si nosotros le decimos al Señor que vamos a trabajar en la misión que sea, debemos cumplir, porque hay consecuencias. En Isaías 40 vemos esos obstáculos, todos esos obstáculos que a través de que el profeta siguió, pero a la misma vez siguió creciendo. En Isaías 35, Dios habla de esa paga que vamos a recibir, las promesas que vamos a recibir, esa paga que vamos a recibir. Nosotros no estamos trabajando por nada. Nosotros vamos a ser partícipes de ese reino. No solamente vamos a ser parte del reino, muchos van a ejercer posiciones de acuerdo a lo que hayamos hecho aquí, incluyendo posiciones de liderazgo dentro del reino celestial en la tierra. Alabado sea tu nombre. Y digo en la tierra porque el reino celestial es universal y tiene diferentes dimensiones. Alabado sea tu nombre. Dice en 1 Corintios 14:20, la palabra dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No podemos ser maliciosos, no podemos ser negativos, pero Dios nos ordena que actuemos como niños, pero ya con una experiencia, una sabiduría alcanzada, por supuesto, por la palabra, como cualquier adulto en sabiduría. Porque ustedes saben que el niño, por más que usted a veces trate de coger de ventaja, el niño sigue amándolo a usted, sigue olvidándose de la disciplina que usted le haya dado, hasta que comenzamos a hacer entonces, a madurar en nuestra edad, y entonces nos convertimos ya en jóvenes y nos convertimos en niños o jóvenes rebeldes, hombre y mujer,
porque queremos explorar, queremos entender y es bíblico, es la ley bíblica de morir espiritualmente. Alabado sea tu nombre. En Hebreos 12, 14 al 15 dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que nadie deje de alcanzar a la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Podemos contaminar a nuestros vecinos, y cuando digo vecinos, a nuestros parientes, familiares. Por eso hay temas, por ejemplo, yo personalmente, de tópicos sociales allá afuera, yo no los hablo alrededor de mis hijos, sino pienso que tienen una edad ya madura para entender. Por ejemplo, usos de sobrenombres que se usan, que porque las personas los aceptan, incorrecto. Porque si a usted no le gusta que le llamen un sobrenombre, ¿por qué se lo llama el prójimo? Si a usted no le gusta, si usted piensa que ha sido un acto de supuestamente de racismo, que posiblemente no es racismo, posiblemente es prejuicio, pero confundimos ambas cosas y no sabemos la diferencia de que el hombre es prejuicioso por naturaleza y es racista por falta de madurez y por un nivel de inferioridad. Cuando nos sentimos inferiores, demostramos ese hábito, esas acciones sobre reaccionando de que no puedo hacer aquello porque aquello no es mi categoría, no puedo tocar la basura porque eso me baja, la gente van a pensar, ¿qué van a pensar de mí? Que no tengo escuela, o que van a pensar que es lo único que puedo hacer. Pues hermanos, Dios no mira nada de eso. Somos nosotros los ignorantes, inmaduros que estamos evaluando eso. Porque posiblemente el que está sacando la basura es el dueño de ese edificio. Posiblemente es un doctor. Posiblemente es el dueño del pueblo. Y nosotros venimos y lo apuntamos por nuestra ignorancia. No se dejen llevar y seamos maduros en la forma de pensar y responsables en la forma de actuar. Alabado sea tu nombre. Salmo 46:10. Dice la palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Porque yo dije anteriormente que a veces nosotros tomamos esas iniciativas y rápido tratamos de hacer lo que pensamos que Dios quiere que nosotros hagamos. Y no es así. Y por eso fue que, como se dice, el profeta siempre estaba examinándose y haciéndose esa pregunta. Y era que tenía que estar en el tiempo de Dios, no era en el tiempo de Él. Como en el tiempo de nosotros, de los líderes. Porque por eso es que ustedes ven que la justicia en los líderes de hoy, muchos de los líderes eclesiásticos, pues carece de unos fundamentos que son vitales en la característica de un siervo del Señor, y es la humildad. Nosotros posiblemente hacemos todo lo contrario. Dios nos ha dado algo, un chispito, y muchas veces se nos olvida de dónde hemos venido y nos convertimos arrogantes, desentendidos y todas esas flaquezas que tiene el ser humano. Alabado sea tu nombre. Pero para que entonces Dios comience, todos entendemos aquí, pero para aquellos que escuchan, comenzar esa transformación de esa jornada del hombre espiritual, todos entendemos y sabemos que tenemos que volver a nacer, que es la promesa del pacto, ¿verdad? El pacto eterno, que se encuentra donde Ezequiel 36:24, ¿verdad? Y después en Jeremías 31:31. Tenemos que volver a nacer para que Dios ponga ese corazón nuevo, ese corazón
de un sentir, pero un sentir de lo alto, no un sentir de emociones terrenales. Porque las emociones terrenales no nos dan gozo. Alabado sea tu nombre. Pensamos que tenemos una alegría, pero una alegría de fantasía, ficticia. Porque si fuera así, ¿por qué entonces usted automáticamente dentro de esa misma alegría que está pensando en el problema aquel que le espera? O los problemas que le esperan. ¿Ah? Pregunta, ¿dónde está su fe entonces? ¿Le creemos a Dios o no le creemos? Porque Dios responde a nuestras necesidades de acuerdo a lo que nosotros sembramos. Alabado sea tu nombre. En Isaías 35:9, los pensamientos de Dios son supremos y son los que se establecen sobre la faz de la tierra. Es lo que Él diga, no es lo que digan los hombres. Nosotros podemos decidir, hacer, pero Dios nos cambia. Dios cambia nuestras metas terrenales y las metas celestiales. No las cambia. Porque nosotros tenemos algo. Ustedes han oído esas historias aquí. Ay, yo quiero ser pastor, yo quiero ser músico. Yo quería ser músico. Terminé siendo pastor. Ustedes ven cómo Dios nos cambia, porque Dios nos va cultivando. Y Dios nos conoce. Y hay algo que está en nosotros, que son los dones espirituales, dados a nosotros, siendo salvos o no siendo salvos. Y esos dones que usted tiene son los que van a regir su vida, porque Dios los va a cultivar. El Espíritu va a encaminarnos, nos va a enseñar esas habilidades. De la misma manera que nosotros aprendemos habilidades, tenemos habilidades en las tareas seculares. Usted comienza mecánica, la carpintería, la medicina, cualquier área que usted decida comenzar, tiene que tener esos dones y también a través de los años puliendo esos dones hasta alcanzar el máximo de esa perfección de ese don. Alabado sea tu nombre. Vamos en Romanos, en Lucas 20, verso 35 y 36, dice que nosotros vamos a ser hijos de Dios, porque vamos a ser hijos adoptados de Dios, ¿verdad? Porque tenemos que alcanzar ese máximo. Porque mientras nosotros estemos aquí en esta carne, mientras estemos aquí luchando esta batalla, todavía estamos buscando eso que se nos ha prometido. Porque la palabra dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 5, que nuestros nombres pueden ser borrados. Podemos perder esa salvación. Alabado sea tu nombre. Y todos entendemos, porque allá en Hebreos 10:26 dice bien claro de que el pecado de la blasfemia, que nosotros rechacemos esa verdad de que Cristo, que el Espíritu lo reveló, que Cristo nació y que fue resucitado de entre los muertos después de conocer esa verdad y echarse hacia atrás, es muy peligroso. Es muy peligroso. Y Dios tiene la autoridad de hacer juicios sobre esa decisión. Y solamente Él sabe lo que va a pasar. Pero la duda es por qué, después de haber conocido la verdad, te has hecho hacia atrás. Pienso yo y digo yo que si tú verdaderamente conoces esa verdad, tú no te apartas. Los que piensan que creen que tienen la verdad y hacen esas decisiones, nunca han conocido la verdad. Y van a pagar un precio porque entonces le llegaría su día. En Juan, en 2 Corintios capítulo 1:4, dice la palabra que Dios nos consuela bajo esas tribulaciones. Dios está ahí, tiene su Santo Espíritu siempre a disposición
ayudándonos, encaminándonos para que nosotros alcancemos por lo menos esa paz mental, esa paz física y sobre todo la espiritual. Alabado sea tu nombre. Primera de Juan 4:8 dijo Cristo: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Alabado sea tu nombre. Sabemos esa verdad y la conocemos. Pablo, en 2 Corintios 12:9, inconforme de su enfermedad, porque no la podía tolerar, porque Pablo era un hombre como usted y como yo, pero que creció espiritualmente. Dios le reveló su palabra, pero tuvo que pagar un precio. Pero él también reconoció que tenía que ser por medio de esa enfermedad para crear un balance en su vida. Porque si posiblemente Dios le hubiera revelado todas esas maravillas antes de que él alcanzara esa madurez, se podía haber perdido, se podía haber desviado con toda esa sabiduría. Porque acuérdense que esto es una guerra espiritual, esto es una guerra que estamos peleando. Y como se dice, el capitán de las fuerzas negativas, que todos sabemos quién es, dice la palabra en 2 Corintios 4:4, que él que nos ciega el entendimiento. Dice de los incrédulos, pero como en la iglesia hay más incrédulos que allá afuera, y digo eso porque se ve y se entiende, dentro de la iglesia muchas veces hay más incrédulos que allá afuera, porque allá afuera no hay incrédulos, porque no han conocido una verdad. ¿Cómo van a ser incrédulos si no la han conocido? Somos nosotros los que hemos conocido, por lo tanto, si la rechazamos, somos incrédulos. Y la palabra es para nosotros, para que entonces aquellos que están afuera vengan hacia nosotros, vengan hacia lo que es el cuerpo de Cristo. Por eso nosotros somos ejemplos y seremos llamados de acuerdo a lo que hagamos allá afuera. Por tanto, alabado sea tu nombre. Dice el mismo 2 Corintios, dice Pablo, dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por el amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Característica, quiero ser líder, quiero ser dirigente. Aquí hay un ejemplo de lo que debemos soportar. Si podemos y hemos madurado para soportar eso, pues ya estamos creciendo, como dijo Pablo. Podemos tolerar, podemos aceptar. Si podemos disciplinarnos en un enojo allá afuera con nuestro prójimo, sin reaccionar, hemos madurado. Ya estamos madurando. Alabado sea tu nombre. Porque la justicia de los líderes comienza en ¿qué? En conocer, aceptar y aplicar ¿qué? El amor de Dios en nosotros mismos. Para que entonces así nosotros podamos ¿qué? Enviar un mensaje. Alabado sea tu nombre. Y conocer ¿qué? Una vez que nosotros comencemos a conocer esos fundamentos, y todos sabemos los dos fundamentos primordiales de la fe, que son ¿qué? El Cristo y la resurrección.
Romanos 10, 9 y 10. Porque si nosotros no creemos esa verdad de corazón y no la confesamos con convicción, estamos todavía menguando, todavía estamos en el, como se dice allá, en el limbo, porque no hemos madurado. Y esa verdad no es convicta en nuestros corazones. Alabado sea tu nombre. En Juan 3:16 todos conocemos esa verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque en 1 Timoteo 2:4, ¿qué dice? Que es la voluntad de Dios ¿de qué? De que todo hombre venga al conocimiento de la verdad, de que hay un solo ¿qué? Dios, y un mediador entre ese Dios que es Jehová de los ejércitos y el hombre, Jesucristo, su amado Hijo. Alabado sea tu nombre. Es palabra de Dios. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si Dios no nos trae, como dice en Juan 6:44, 6:65, es Dios el que nos trae. Dios es el que comienza esa obra en nosotros. Una cosa es el comenzar y la otra cosa es el proceso. Y si Dios no nos trae, pues entonces no vamos a llegar. Y por eso dije yo al principio que Dios nos prepara. Y aunque nosotros no le sirvamos al Señor, Dios nos está preparando. Porque Dios conoce las metas, plan y propósito de cada uno de nosotros. Porque Dios nos conoce y nos predestinó desde antes. Él nos conoce. Él sabe y Él nos coloca un patrón de vida para que nosotros nos encaminemos a través de esos pasos que Él ya establecidos anteriormente. Alabado sea tu nombre. Y por eso es que nosotros, bajo el libre albedrío, podemos hacer decisiones como también podemos perder galardones, porque es muy importante reconocer que nosotros tenemos un don de Dios y es el libre albedrío, el razonamiento. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque nos podemos desviar. Alabado sea tu nombre. Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Justicia de Dios, conocer y aplicar y enseñar la palabra de Dios sin cambiarla. Jesús clamó en Juan 12:44 y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. 14:6 él dijo, ¿qué fue lo que él dijo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Es ese puente. Y ese puente es para todos, sin excepción de personas y sin excepción de ningún otro ser creado angelical. Alabado sea tu nombre. Porque Cristo es el único puente que todos tenemos a nivel universal. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso hay que volver a nacer del Espíritu. Por eso la palabra lo enseña en Juan 3,
Cristo, con la conversación de Nicodemo, fue bien específico. Dijo, ver, entrar, y en 1 Corintios 15:50 dice que ni carne ni sangre que pueden heredar el reino de Dios. Porque para heredar tenemos que ser con un cuerpo glorificado, celestial. Alabado sea tu nombre. Filipenses 2:9. Lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Dijo cielo, tierra y debajo de tierra. Por eso las fantasías de que si hay otra gente por allá, que si hay platillos, que si viven gente, mire, ya eso está puesto. La palabra dice que están allá abajo, ¿verdad? Los que están allá abajo ahora. Y digo los que están allá abajo porque los que bajan son los que se pierden sin Cristo, porque ya la cautividad fue remontada en Efesios 4. Y ahora los que mueren en Cristo suben, no bajan. Antes de la resurrección bajaban a la cautividad. Ahora suben en espíritu, esperando la venida de Cristo para recuperar sus cuerpos. Por eso la palabra de Dios es un manantial de vida. Y cada cosa que se menciona aquí tiene un estudio, tiene horas de estudios. Pero como tenemos que concentrarnos en un área, pues por eso es que el decir es lo mismo, es falta de madurez. Porque todos los días se aprende algo diferente. O por lo menos yo aprendo. Y gracias a Dios tengo un primer grado. Alabado sea tu nombre. Hebreos 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Lo cual pueden verlo en 1 de Juan, capítulo 5, verso del 1 al 5. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas, ¿creemos la palabra o no la creemos? Aquí dice que Cristo ofreciendo ruegos y súplicas, parece que estaba sufriendo, parece que tenía dolor, ¿verdad que sí? Porque Cristo no era un hombre de fantasía, Cristo fue real cuando estuvo aquí en carne. Con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo fue real, Cristo es real, Dios Padre es real. La teología se ha ido modernizando de acuerdo al que tiene el control financiero y el control de las masas que controlan a ese movimiento. Y la teología y los exégetas no vienen de ayer, vienen ya de siglos y siglos y siglos. Y vamos evolucionando, el lenguaje va evolucionando. Y usamos términos, usamos verbos. Y la gramática la vamos cambiando. Porque el arte de la lingüística es un arte para confundir a las naciones. Porque el verde es verde, no importa en qué nación usted esté.
El azul al igual es igual. Y el cristiano que cree en Jesucristo por su palabra debe estar en qué? En un mismo sentir, sea en Alemania, sea en España, sea en Haití y en todas las naciones musulmanas que son enemigas de Jesucristo, no enemiga de Dios, porque el conflicto nacional y mundial es Jesucristo, el Hijo de Dios. No es Dios el Padre, porque todos, hasta los incrédulos, dicen que creen en Dios o que creen en algo. No es creer en algo, es conocer la verdad. Y la verdad se llama la palabra de Dios. Leí que dijo, si no el que dijo, ¿verdad? Si ustedes van a Mateo 3:16, dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí de los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si hay algún teólogo que pueda invertir esa palabra de Dios, pues entonces quiere decir que va a usar técnicas, va a usar diferentes formas para tratar, porque no va a poder. Porque aquí dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vino al grupo de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor.